Continuamos con el análisis de las falacias, esos errores en el razonamiento tan comunes. Estar pendiente de cuáles son esos errores en el razonamiento nos permite evitarlos y nos permite detectarlos para corregir cualquier eventual error en la aplicación del derecho. Las falacias. La palabra falacia es en sí misma un poco vaga. Un uso perfectamente correcto de la palabra es el que se le da para designar cualquier idea equivocada o creencia falsa, como la falacia de creer que todos los hombres son honestos. Pero los lógicos usan el término en el sentido más estrecho y más técnico de error en el razonamiento o error en la argumentación. Una falacia desde el punto de vista de la lógica sería entonces un error en el razonamiento o un error en la argumentación. Una falacia es entonces, en el sentido en que nosotros usaremos el término, un tipo de razonamiento incorrecto. Puesto que es un tipo de razonamiento incorrecto, podemos decir que dos razonamientos diferentes que contienen o cometen la misma falacia. Muchos argumentos son tan obviamente incorrectos que no engañan a nadie. En el estudio de la lógica se acostumbra a reservar el nombre de falacia a aquellos razonamientos que, aunque incorrectos, son psicológicamente persuasivos. Por tanto, definimos falacia como una forma de razonamiento que parece correcto, pero resulta no serlo cuando se lo analiza cuidadosamente. El preludio de estos razonamientos, es decir, conocerlos de antemano, es provechoso, pues la familiaridad con ellos y su comprensión impedirá que seamos engañados por ellos. Estar prevenidos es estar armados de antemano en contra de las falacias. Tipos de falacias. Hay falacias de atingencia, es decir, falacias en la conexión entre dos o más cosas, y falacias de ambigüedad. Falacias de atingencia, de conexión entre dos o más cosas, son las siguientes. Falacias de conclusión inatingente. Argumento ad baculum. Argumento ad hominem ofensivo. Argumento ad hominem circunstancial. Argumento ad ignorantiam. Argumento ad misericordiam. Argumento ad populum. Argumento ad verecundiam. La causa falsa, la pregunta compleja. Y en cuanto a las falacias de ambigüedad tenemos el equívoco, la anfibología, el énfasis, la composición, la división. Analicemos las falacias de atingencia, es decir, falacias o errores en la conexión entre dos o más cosas. Primero, falacias de atingencia. El rasgo común de todos los razonamientos que cometen falacias de atingencia es que sus premisas carecen, no tienen atingencia lógica con respecto a la verdad o falsedad de las conclusiones que pretenden establecer. No hay una conexión directa entre las premisas con la conclusión. La atingencia es aquí lógica y no psicológica. Naturalmente, pues, si no hubiera algún tipo de conexión psicológica, carecería de efecto persuasivo o de corrección aparente. Que la atingencia psicológica pueda confundirse con la atingencia lógica se explica satisfactoriamente por el hecho de que el lenguaje es usado tanto en forma directa como en forma expresiva cuando genera información. Esto quizás se comprenda con mayor claridad con algunos ejemplos. Falacia de conclusión inatingente. La falacia de conclusión inatingente se comete cuando a un razonamiento que se supone dirigido a establecer una conclusión particular es usado para probar una conclusión diferente. Por ejemplo, cuando se halla bajo consideración una propuesta particular de dictar una legislación sobre la vivienda, puede levantarse un legislador para hablar en favor de la ley y argumentar que todo el mundo debe tener viviendas decentes. O sea, ¿qué relación tiene la legislación sobre la vivienda con el hecho de que todo el mundo debería tener viviendas decentes? No hay una conexión directa. Estas observaciones carecen de atingencia lógica con respecto al punto en discusión, pues este se refiere a las medidas particulares que se proponen. Presumiblemente todos están de acuerdo en que todo el mundo debe tener viviendas decentes. Se manifestarán de acuerdo inclusive aquellos que en realidad no piensen así. La cuestión es, ¿proveerá de ellas esta medida particular? Y si así es,
lo hará mejor que cualquier otra alternativa práctica. La argumentación del orador es falaz, pues comete la falacia de conclusión inatingente. En un juicio, por ejemplo, al tratar de probar que el acusado es culpable de asesinato, el fiscal acusador puede argumentar extensamente para demostrar que el asesinato es un horrible delito y lograr efectivamente probar esa conclusión. Pero, ¿qué tiene que ver con que el delito de asesinato sea terrible con el hecho de que sea esta persona quien haya cometido ese delito? Pero, si de sus observaciones acerca de lo horrible que es el asesinato pretende inferir que el acusado es culpable de él, se comete la falacia de conclusión inatingente. A modo jocoso, tenemos aquí: nadie mejor que nosotros para entender la crisis, dice el político. ¿Acaso no es un padre quien mejor entiende a su hija? Aquí tenemos dos ideas que no tienen nada de conexión entre ambas, pero que de alguna manera jocosamente lo relacionan con la siguiente expresión. Es cierto, la que más sabe sobre el cáncer es la célula cancerosa. Los políticos son los que entienden mejor la crisis. ¿Por qué? Bueno, el chiste implica que son los políticos los causantes de la crisis. Luego tenemos otra falacia de inatingencia, específicamente la falacia del argumentum ad baculum, o el argumento de apelación a la fuerza. El argumento ad baculum es la falacia que se comete cuando se apela a la fuerza o a la amenaza de fuerza para provocar la aceptación de una conclusión. Usualmente solo se recurre a ella cuando fracasan las pruebas o los argumentos racionales. El ad baculum se resume en el dicho de que la fuerza hace el derecho. Pensemos en gobiernos totalitarios, donde hay terribles leyes en contra del pueblo. El uso y la amenaza de los métodos de mano fuerte para doblegar a los opositores políticos suministra ejemplos contemporáneos de esta falacia. La apelación a métodos no racionales de intimidación puede ser naturalmente más sutil que el uso abierto o la amenaza de campos de concentración o grupos de choque. El cabildero de un partido político usa el argumento ad baculum cuando recuerda a un representante que él, el cabildero, el político, cuenta con tantos miles de votantes en el distrito electoral del representante o tantos contribuyentes potenciales para la campaña de fondos. Lógicamente, estas consideraciones no tienen nada que ver con los méritos de la legislación cuya aprobación trata de lograr, pero desdichadamente a nivel político pueden ser muy persuasivos. En escala internacional, el argumento ad baculum significa la guerra o la amenaza de la guerra. Un ejemplo divertido, aunque también aterrorizador, de este razonamiento ad baculum en el ámbito internacional es el que menciona I. Hopkins en su relato sobre la reunión de los tres grandes en Yalta al final de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Churchill informó a los demás que el Papa sugería seguir tal o cual curso de acción. Y se afirma por otra parte que Stalin manifestó su desacuerdo preguntando: ¿y cuántas divisiones militares dice usted que tiene el Papa para el combate? Es decir, ¿qué está hablando el Papa si no tiene poder militar para opinar? Vemos qué terrible es esto, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de la falacia ad baculum. Sin duda, elige usted la mejor opción: entregar el dinero libremente. Le recuerdo, aquí vemos cómo hay personas que se dejan llevar por la amenaza de la guerra, por la amenaza de que se va a ejercer contra ellos la fuerza, la represalia, y eso no significa que se esté haciendo lo correcto. Cuando se apela a la fuerza, probablemente es que no se lleva la razón y se quiere imponer una opinión sobre la opinión de los demás. Argumento ad baculum.